tema de centralidad absoluta en la agenda mundial y tiene que ver con Ucrania, tiene que ver con una tensión que se agrava, que crece y Estados Unidos ya habla de indicios suficientes, así lo dijo el ministro de Defensa Austin, indicios suficientes para pensar que Rusia puede perpetrar un ataque en Ucrania en cualquier momento. Así están, por supuesto, los lugares que están mirando el mundo, Kiev y Moscú. Claro, los lugares que están mirando el mundo, Kiev, Ucrania, Moscú, en Rusia, pero no nos olvidemos que este es un conflicto que trae aparejadas también tensiones con los principales actores del escenario mundial. Por eso, repetimos, la mirada del mundo está puesta aquí en Ucrania, máxima tensión. En la tarde de ayer reportábamos aquí en Todo Noticias 52 denuncias de violaciones del alto el fuego en una zona de permanente conflicto, la zona del Donbass, con un conflicto agravado en los últimos días. Fíjense ustedes los ejercicios militares llevados adelante por Rusia. Recuerden que hace una semana atrás, en este mismo espacio, hablábamos del pedido expreso del presidente Biden de que Rusia desescalara el despliegue militar. Y fíjense ustedes con qué nos encontramos ahora. Lanzamientos de misiles, ejercicios militares y, por supuesto, la máxima preocupación de los protagonistas del tablero geopolítico por estas horas. Vamos ya mismo con nuestra compañera Cecilia Guardati, que por supuesto está realizando una cobertura desde hace ya semanas en Kiev. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Hola, buenas noches. Bueno, aquí con mucha expectación, esperando ver qué es lo que sucede después de un día en que hemos visto colas de personas tratando de cruzar la frontera hacia Rostov, que es el lugar donde están siendo evacuados los habitantes del Donbass, del Donetsk. Y también la información de que un soldado ucraniano que murió víctima de un intercambio de artillería con los separatistas rusos. Esta información, junto con el viaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Múnich, a esta conferencia en busca otra vez de apoyo y respaldo de los aliados de la OTAN, y viendo que están sacando ya también fuerza, animando a las tropas ucranianas a que puedan enfrentar, a tener mucho ánimo para enfrentar lo que puede ser un conflicto, porque según el propio ministro de Exteriores de Ucrania, están todas las posibilidades abiertas, si bien ellos insisten que no son los que están, digamos, calentando y están provocando esta escalada. Si bien ambos bandos han presentado información sobre la violación del alto el fuego y la violación que supone esto del acuerdo de Minsk, sobre la base de la cual tendrían que llegar a un acuerdo, una negociación de seguridad en la zona. Exactamente. Bueno, ese antecedente que por supuesto tiene que ver con los años de tensión que se viven en la zona, hay que decirlo, que ya causó miles y miles de muertes y que por supuesto ve agravado este conflicto. Está muy bien lo que marcás, Ceci, vos recién en la crónica que hacías, porque las acusaciones son cruzadas, no son de un solo lado las denuncias de violaciones del alto el fuego, de los dos lados. Por un lado, Ucrania, que dice, bueno, atención con los grupos separatistas prorrusos. Hablábamos una semana atrás con un analista que hablaba de estos grupos como marionetas del Kremlin en la zona, grupos desestabilizadores. Y por otro lado, desde Rusia hablan de violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania. Pero vamos ya mismo con Marcos Álvarez a los Estados Unidos. Por supuesto, hay mucha expectativa allí por lo que pueda suceder. Marcos, ¿cuál es la información a esta hora? Buenas tardes para vos. Hola Carolina, buenas tardes. Bueno, la verdad es que seguimos subiendo peldaños en esta escalada y ustedes lo decían muy bien, porque ayer el presidente Biden dijo que ahora sí está convencido de que Rusia está listo para atacar. Solo le falta hacerlo, Carolina, y aunque no se ha tirado un solo tiro aún, la verdad es que el conflicto ya está impactando aquí en los Estados Unidos, porque el alza del combustible sigue día a día y están los hospitales, los bancos, los sistemas de emergencia e incluso los sistemas de energía en alerta por posibles hackeos que se puedan provocar, porque ya hay antecedentes de lo que ha sucedido
desde ataques informáticos que se han hecho desde Rusia. Mientras tanto, tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris en la reunión en Múnich y todos los otros integrantes del gobierno están advirtiendo nuevamente que si Rusia invade Ucrania va a tener consecuencias gravísimas y obviamente, Carolina, no descartan que este conflicto que parece regional va a alcanzar una escala global. Sin dudas, y abríamos este TN Internacional hablando justamente de eso. Fíjate vos lo que mencionabas, ¿no? Las declaraciones de Kamala Harris, pero acá hay un punto que tiene que ver con los tipos de intervención de Estados Unidos en este conflicto. Y vamos a leer las declaraciones exactas de la vicepresidenta norteamericana que decía: déjenme ser clara, Estados Unidos y sus aliados impondrán sanciones significativas y sin precedentes en caso de una invasión. Ahora, Marcos, me gustaría recapitular con vos porque vos hablabas de esto la semana pasada y me parece muy importante. ¿Qué pasa con la opinión pública en los Estados Unidos frente a este conflicto que, por supuesto, ha tomado centralidad en la agenda del presidente Biden? Bueno, la verdad es que la opinión pública cada día le va prestando mayor atención porque obviamente las advertencias que van llegando desde el propio gobierno les van haciendo tomar conciencia de lo cerca que estamos de un conflicto y de lo cerca que estamos de que este conflicto tenga una escala global. Como te decía la semana pasada, aún la gente está más preocupada por el incremento del combustible, por el incremento de los alimentos, por un pico inflacionario que parece no detenerse, pero la verdad es que parece que todo indica que estamos muy cerca de este conflicto y obviamente la gente se va preocupando con lo que puede llegar a suceder y están muy alertas. ¿Qué dicen en el gobierno? Miren, parecen anuncios repetidos, parece que todas las semanas estamos diciendo lo mismo, pero lo que estamos haciendo es compartir la información que tenemos disponibles porque sabemos que Rusia es muy afecta a hacer campañas de desinformación y ustedes tienen que tener la información de lo que está pasando, por eso lo estamos compartiendo. Qué difícil recabar la información exacta, precisa por estos días porque hubo, lo marcabas vos Marcos, lo marca Cecilia Guardati desde Ucrania, versiones muy cruzadas sobre las distintas violaciones al alto el fuego y las consecuencias que ha tenido esto. Enseguida vamos a volver con Marcos Álvarez, mucha expectativa por lo que pueda suceder en los Estados Unidos. Vamos al contacto con Lila Roldán, ex embajadora argentina en Kiev y directora de estudios euroasiáticos del CARI. Muchísimas gracias, Lila, por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás? Bien, con mucha expectativa mirando esto que está sucediendo y también con mucha preocupación por la escala que puede tomar, la magnitud de este conflicto. ¿Ante qué estamos? Bueno, en realidad este conflicto habría que enmarcarlo no solo como un conflicto, una crisis ucraniana, sino más bien como un conflicto orientado a reestructurar la arquitectura de seguridad euroatlántica. Es decir, este es el objetivo de toda esta estrategia puesta en marcha desde hace ya bastante tiempo, y intensificada desde hace meses por el gobierno ruso, no conforme con un orden de seguridad que se puso, digamos, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, y no solo en el marco de esta arquitectura de seguridad europea y euroatlántica, sino también en el objetivo de conformar un nuevo orden mundial, a nivel geopolítico, un orden multipolar, donde se supere la opción de la unipolaridad de los Estados Unidos, que ha venido liderando la escena después de la disolución de la Unión Soviética, ¿verdad? Bueno, es importante esto que dice y me parece que hay muchas aristas para analizar. ¿La línea roja para el Kremlin es la posible incorporación de Ucrania a la OTAN? Sí, es una línea roja. El tema es que Rusia se siente desamparada, digamos. Eso ha sido una tradición en la política rusa de expresar la inseguridad que tienen porque su territorio no tiene muchas defensas naturales, no tiene
grandes montañas que escalar para acceder al territorio, no tiene defensas naturales y es muy extenso. Entonces siempre ha tenido los estados, durante la época de la Unión Soviética, ha tenido todos los estados pertenecientes a la ex Unión Soviética, las repúblicas que hoy se han independizado, como una especie de buffer, de colchón entre el occidente y el territorio ruso. Una vez que estas repúblicas se han ido independizando, cobrando mayor importancia económica y política, algunas de ellas han ingresado en la OTAN, ya son parte de la OTAN. Otras han manifestado su intención firme de ingresar a la OTAN, han solicitado el ingreso, como Georgia y Ucrania, y están esperando, digamos, una respuesta de esta política de open door, de puerta abierta que tiene la OTAN, pero que no se ha confirmado todavía en una real aceptación o accesión de estos dos países a la Organización de Seguridad del Atlántico Norte. Bueno, es importante este contexto. Y Ucrania, sí. Perdón. Sí, adelante, Lila. Sí. No, quería aclararle que Ucrania es, además de tener la más larga frontera con Rusia, desde el occidente, es un país que ha estado siempre luchando por independizarse de Rusia y de otros países desde el inicio de su historia. Entonces, además ha tomado un rumbo pro-occidental, de democracia más liberal, es un país democrático con muchos problemas, porque a pesar de su riqueza y de su territorio tan grande, no se olvide que Ucrania es el país, geográficamente, el país más grande de Europa. Y con muchísimos recursos naturales y humanos. Entonces es un objetivo muy importante, estratégicamente es muy importante Ucrania para el continente y para el mundo. Para el mundo como esfera de influencia, como punto de influencia a las puertas de Rusia para el bloque occidental y por supuesto por estos recursos que usted menciona, Lila, también para Rusia, ¿no? Bueno, vamos al contacto también para sumarlo y le pedimos a Lila que siga en línea con nosotros, con Juan Bataleme, es analista internacional, especialista en seguridad. Pero primero quiero poner en el mapa y aclarar de qué región estamos hablando, ¿no? A ver, por supuesto, hablamos del Donbass, donde fue en el día de ayer y también en algunos días anteriores y también en el día de hoy, donde se reportaron las violaciones del alto el fuego. Rusia, Ucrania, la región del Donbass y por supuesto Crimea, recordarán ustedes aquella anexión que llevó a serias sanciones para Rusia ya en el año 2014. Vamos ahora sí al contacto con Juan Bataleme, analista, especialista en seguridad. Estamos viendo mientras tanto en pantalla algunas de las imágenes de estos últimos días. Por supuesto, aclarando que hay muchas versiones cruzadas y que la información también requiere de un chequeo exhaustivo porque desde los distintos lados hay una adjudicación de responsabilidades hacia el otro lado por estas violaciones del alto el fuego. Juan, buenas tardes. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes, un gusto, un placer compartir con ustedes este momento y con la embajadora Lila Roldán Vázquez, a quien conozco y aprecio mucho. Así que gracias por la invitación. Bueno, gracias por su tiempo. Le extiendo la misma pregunta que le hacía a Lila. ¿Ante qué estamos, no? Uno a veces lee los títulos El mundo a las puertas de una guerra, justamente por todos los actores y por el tamaño en términos de su peso en la escena internacional de los actores que están involucrados. ¿Ante qué estamos, a su entender? A ver, en este momento ninguna de las partes está claramente... Podemos decir que estamos en las puertas de una guerra. Las violaciones a los ceses de fuego se vienen haciendo desde el 2019 con distintos grados de intensidad. La pregunta es, ¿está Ucrania tratando de prender una mecha o está el Donbass tratando de que Rusia eventualmente se involucre de lleno en esta situación y que pasemos de esta idea que viene desde enero de que vamos a tener una guerra en enero, vamos a tener una guerra los primeros días de febrero, vamos a tener una guerra el 16 de febrero y que todavía no se concretó, termine de suceder. El escenario de guerra es el peor escenario para todos los involucrados, en particular para Ucrania, ¿no? Porque en este momento en Ucrania convergen
lo que es la guerra civil de Ucrania propiamente dicho, con las dos regiones separatistas, el conflicto que tiene abierto Ucrania con Rusia por Crimea, y a un nivel estratégico mucho mayor lo que tiene en este momento la arquitectura de seguridad europea, como bien señalaba la embajadora, entre lo que sería OTAN, Estados Unidos y Rusia, que es otro tablero de juego que está relacionado con este, pero que no es. Entonces, no quiero hablar de que estamos en las puertas de una guerra sostenida, pero existen indicios de que Rusia se ha comprometido militarmente en escenarios de tierra, en escenarios terrestres o aeroterrestres, si uno quiere, con cierto éxito desde el año 2009 en adelante, cuando peleó una guerra limitada contra Georgia, peleó, después más tarde tomó el territorio de Crimea, y ciertamente que en Siria se ha probado un actor militarmente exitoso. Juan, por supuesto hay muchísimas más preguntas para hacerle a usted, también a Lila, pero quiero ir ya mismo al contacto nuevamente en Kiev con Cecilia Guardati. Ceci, estás en un búnker. Todavía no vamos a intentar entrar para que puedan ver cómo es, porque lo que estaba antes, la primera salida cuando nos conectamos, estaba dentro del subterráneo, de los túneles subterráneos, que son los lugares más seguros y más amplios para entrar para poder protegerte en caso de un ataque. Ahora vamos a intentar entrar, estamos en una de las calles céntricas de aquí de Kiev, y vamos a intentar entrar a un búnker porque aquí muchos bares, restaurantes, es decir, muchos búnkers antiguos de la Guerra Fría se han convertido en bares y restaurantes. Este es uno de ellos, se llama Para Vos, aquí está la entrada, y vamos a ir viendo lo profundo que es el lugar. No sé si todavía me reciben. Sí, perfecto. Vamos a ir a entrar. Estos lugares, es decir, ya hace años que han sido, digamos, convertidos en lugares comerciales, pero el gobierno de Kiev ha realizado un mapa para poder, aquí ven las puertas fortificadas, ha hecho un mapa para que los ciudadanos sepan a dónde podrían acudir, porque claro, muchos desconocen que un bar podría ser un búnker. Este, por ejemplo, particularmente es difícil de encontrar además, pero es un lugar... Ahí te estamos perdiendo un poco. Como vemos, creo que bajaste una escalerita y te perdimos un poco, pero es impresionante la imagen que nos traes. Y esto es un bar en una zona céntrica, Ceci. Bueno, ahí perdimos la señal, pero nos parecía importante mostrar esto, ¿no? Cómo están desplegando ya también un operativo de comunicación para la población, Ceci, para que sepan dónde podrían resguardarse eventualmente. Sí, no sé si ahora van. Sí, ahora te copiamos perfecto. Obviamente esto es un bar y no va a dejar de serlo, pero están las puertas abiertas en que en caso de un bombardeo la gente pueda venir acá. Actualmente funciona con normalidad completamente. Como ven, la gente está tomando unas copas a esta hora, un sábado por la noche, porque bueno, la población aquí de Kiev sobre todo está un poco dividida entre los que están ya como muy preparados con sus kits de seguridad y los que simplemente siguen con la vida normal. También están los que están movilizados a nivel, ¿no?, entrenamientos militares, etcétera, siguen su vida, ¿no?, saliendo de noche sin ningún problema. Pero bueno, lo que te decía, lo importante es que el gobierno lo que hizo es identificar estos lugares donde están protegidos, los ciudadanos pueden acudir en caso de un ataque de emergencia. A ver, Ceci, ahí vemos perfecto el bar y después estaba la zona del ingreso donde vos nos mostrabas que era como la zona de resguardo, ¿no?, donde no había gente. A ver hasta dónde podemos avanzar para volver a mostrar eso. A ver, lo que pasa... Bueno, obviamente es un lugar con difícil señal, pero esto nos muestra Cecilia Guardati desde Kiev con el gran trabajo que ha hecho en estos últimos días. Sí, Ceci, ahí te copiamos. Lo que vimos son las puertas. Bueno, ahí vamos a tratar de restablecer el contacto con Cecilia Guardati, trabajando desde Kiev en Ucrania. Y hay alerta máxima porque los dichos del secretario de Defensa norteamericano así lo indican, también de otros funcionarios de la Casa Blanca, pero por supuesto esta es una declaración más que contundente por parte de Lloyd Austin.
Rusia se está desplegando y está lista para atacar. Atención con esto, que va también en consonancia con las declaraciones de la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, que hablaba de severas sanciones, sanciones realmente sin precedentes. Vuelvo con Marcos Álvarez a los Estados Unidos. Marcos, ¿cómo han repercutido estas declaraciones? Ya la semana pasada, recordás, hablábamos de el secretario de Estado, Antony Blinken, diciendo: todos los ciudadanos norteamericanos les pedimos por favor que salgan de suelo ucraniano. ¿Cómo han repercutido estas nuevas declaraciones por parte de, por supuesto, otro funcionario clave, no? Bueno, básicamente, Carolina, lo que está pasando es que Ucrania se asemeja a una zona de guerra y todas las advertencias. Bueno, ahí vamos a tratar de restablecer el audio con Marcos Álvarez, también desde los Estados Unidos. Pero declaraciones muy, pero muy fuertes, muy fuertes. Bueno, Juan Bataleme, analista internacional con quien veníamos hablando, es especialista en temas de seguridad. Juan, quiero poner mi atención sobre las declaraciones de los funcionarios norteamericanos. Por un lado, esto, más que contundente por parte del secretario de Defensa, hablando de la movilización de Rusia lista para atacar. Pero por otro lado, las declaraciones de Kamala Harris, hablando de sanciones prácticamente inéditas que nunca se habían visto o sin precedentes, pero no hablando tanto o no haciendo tanto hincapié en la cooperación militar con Ucrania. ¿Queda Ucrania en un escenario de cierta incertidumbre ante un posible ataque de Rusia? No incertidumbre, lo que Ucrania tiene que tener en cuenta ciertamente es que militarmente no hay ningún compromiso firmado por parte de la OTAN en el sentido de responder al llamado. Distinto sería la situación de Lituania, Estonia o Letonia, ¿no? Que son miembros activos de la OTAN. Ahora, el tema es que si se inicia un conflicto, ¿no? Pensemos, nos tenemos que retrotraer al siglo XX, en pleno siglo XXI, para pensar lo que es un escenario de movilización de tanques, de fuerzas aerotransportadas. Si hay algún tipo de conflicto, yo me arriesgaría a decir que va a estar limitado en la zona principalmente del Donbass, que confluyen ahí dos teatros, el occidental y el sur, para Rusia, ¿no? Dos comandos militares muy importantes. Pero independientemente de eso, lo que sí puede hacer la OTAN, y que tiene riesgos, es seguir este proceso de reequipamiento específico, limitado a determinadas capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y ahí complejizarle un poco lo que vendría a ser la ocupación a Rusia. Pero recordemos que Ucrania hoy no puede militarmente romper el status quo que tiene con las regiones separatistas. Por lo tanto, de vuelta, en términos de recursos económicos, en términos de vidas, en términos de futuro, el que va a pagar directamente todo ahora en corto es Ucrania. Por lo tanto, la guerra no le conviene absolutamente a nadie, porque hay que rediseñar desde otra perspectiva el escenario europeo. Y Rusia perdió la ventaja del primer movimiento también, con lo cual muchas veces estas grandes declaraciones hacen justamente tener un efecto estratégico, si se quiere, que es complicarle la legitimidad de la agresión a Rusia, o la discusión de la agresión a Rusia, y eventualmente el movimiento ofensivo, ¿no? Porque las guerras parten de agarrar al otro con la guardia baja, perdón. Bueno, a ver, hablando justamente del Donbass y hablando de los grupos separatistas, fíjense, aquí tenemos una declaración de un líder separatista llamando a una movilización. Mira. Мы должны объединить все усилия, призывая земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие. Встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Bueno, fíjense, la contundencia de ese llamado, y Juan, vuelvo a usted en este sentido. A ver, ¿cómo juegan estos grupos particularmente? ¿Cuánta autonomía real tienen con respecto a Rusia? Recuerdo, la semana pasada hablábamos con un analista en Kiev y se refería a ellos casi como marionetas del Kremlin. ¿Qué rol juegan y cuál es el vínculo real con Rusia? A ver, a partir de la situación de Crimea, ellos cobraron una relevancia muy importante. Al poco tiempo el Donbass declara su independencia, su vínculo identitario
con Rusia y a partir de ahí hacen todo su, por así decirlo, su alianza o su declaración de lealtad a Rusia, ¿no? Tienen capacidades militares que hoy, hace poquito salió el Military Balance del International Institute for Strategic Studies en Londres. Las capacidades militares de ellos son desconocidas, son un apéndice en términos de capacidades de lo que han recibido en capacidad de combate de Rusia, y por lo tanto no creo que tengan una autonomía muy grande para jugar el juego político independientemente de los deseos de Moscú. Más allá de eso, como todo actor no estatal, o si se quieren con una estatalidad limitada, y estoy hablando en términos poco precisos para la ciencia política, pero sí que son un actor que juegan, pueden llegar a arrastrar a Rusia a un conflicto. Rusia es un actor lo suficientemente grande y con peso para saber no llevarse o no verse arrastrado a este conflicto, a un conflicto que quieran iniciar justamente los separatistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, es importante, ¿no? Este dato. Es difícil pensarlos de manera tan autónoma, ¿no? A estos grupos separatistas. Exacto. A ver, vamos a ver las imágenes de cómo justamente Rusia moviliza su equipamiento. Fíjense ustedes, además, y esas son las imágenes satelitales publicadas por los Estados Unidos. Me pregunto, Juan, ¿cuánto hay de estrategia quizás en algunas de las cosas que ha dejado trascender la administración norteamericana y la Casa Blanca? Y lo pregunto porque en este mismo programa abríamos el sábado pasado con la advertencia del secretario de Estado Antony Blinken de que los ciudadanos norteamericanos dejaran territorio ucraniano, y también con una fecha que había trascendido, una suerte de día D, que era el 16 de febrero. Esto forma parte de una estrategia, es una forma de forzar o apurar una negociación por la vía diplomática. Es también un mensaje a los aliados estratégicos de que el tiempo apremia y hay que accionar ahora. La función que ha tenido, esto no ha sido un movimiento puro y exclusivamente de los Estados Unidos, ha sido un movimiento coordinado de la OTAN. Uh-huh. En relación a eso salió un muy interesante artículo hoy en Financial Times acerca de cómo articularon a partir de octubre del 2021 la inteligencia, toda la OTAN, para empezar a ver la acumulación de fuerzas de Rusia en toda la región occidental y sur de Ucrania, digamos, de la frontera de Ucrania. Y a partir de ahí lo que han tratado de hacer los Estados Unidos es hacer más difícil una invasión, lo cual lo han logrado, por eso han asistido con determinado tipo de equipamiento muy específico, de vuelta, por lo menos complejizar la parte terrestre de una campaña, de una operación militar limitada, que es en todo caso lo que podríamos hablar con cierto grado de especificidad. Y por otro lado, de vuelta, como decía recién, cuestionar la legitimidad propia de la operación. Ahora aparece del lado de Rusia un fuerte discurso en relación a la protección de los derechos humanos, que es también un poco lo que se ha visto en Donbass y lo que los separatistas dicen, bueno, son los ucranianos los que nos están atacando, ¿no? Uh-huh. Esa situación de tensión te pone a vos a Rusia, porque el que enfrenta lo que se llama el salto al vacío, lo que es iniciar el conflicto armado, en definitiva es Rusia. Porque acá, si bien Rusia tiene la ventaja de la proximidad geográfica y de la concentración de fuerzas, los aliados lo que tienen es la capacidad de manejar en términos efectivos la imagen, cómo queda el actor, quién es el agresor acá, ¿no? Y esta es la pelea que vos tenés. Y fíjate vos, y permitime un minuto nada más para hacer una comparación. Si vos fueras a la crisis de los misiles de Cuba, la crisis de los misiles de Cuba se hizo en un ecosistema informativo muy limitado, vos sos especialista en estos temas también, y en ese ecosistema era muy importante lo que dijera el presidente Kennedy y lo que dijera Khrushchev, ¿no? En definitiva, la línea roja era, acá vos tenés un ecosistema de desinformación tan grande y tan amplio que al mismo tiempo aparecen tantas voces que no solamente cargan el espectro informativo de Moscú y de Washington, sino de todo lo que está alrededor. Uh-huh. Por eso, el que queda en el borde, en el salto al vacío es Rusia. Uh-huh. Y hemos visto una Rusia muy prudente en términos de cómo se ha ido movilizando militarmente. Ha escalado, ha desescalado,
y al mismo tiempo viene haciendo ejercicios muy similares a los que viene haciendo desde el 2017, que se conocen como ZAPAD, y esa clase de ejercicios que tienen un ámbito terrestre y ha reconstruido una fuerza aeromóvil muy importante, creo que lo muestran como un jugador que está dispuesto a maximizar dentro del plano diplomático usando su músculo militar. Sí, y también hablaba Juan Bataleme de la estrategia de comunicación y también de hacer esfuerzos para intentar contrarrestar alguna narrativa, ¿no? Podemos ver ya el despliegue por parte del aparato de propaganda. A ver, vamos ya mismo de vuelta a Kiev con Cecilia Guardati, porque fíjense ustedes, y estas imágenes seguramente las han visto porque se han viralizado, han circulado muchísimo en los últimos días, sobre todo sobre el fin de la semana, cuando recrudeció la tensión en la zona del Donbass. Bueno, civiles que están siendo entrenados en Ucrania ante el escenario de una posible invasión. Fíjense que Cecilia hace un rato nada más hablaba de la necesidad de que la gente ya conozca cuáles son los refugios, los lugares designados para funcionar como eventuales búnkers. De hecho, hacía su última salida en vivo desde uno de ellos. Ahí hay un testimonio de una persona que cuenta exactamente cómo se llevan adelante estas estrategias de entrenamiento contrarreloj de civiles, porque por supuesto esto sucede con una tensión que solo se agrava hora tras hora. Ceci, quiero preguntarte cómo lo está viviendo la gente. Detrás de todo esto hay personas, hay vidas humanas y hay una situación muy pero muy frágil, sobre todo en una región particular. Hemos visto hasta las imágenes de personas siendo evacuadas. Te pregunto, ¿esto está empezando a calar más hondo incluso entre aquellos escépticos que vos contabas la semana pasada que creían que el escenario no era tan grave como quizás se estaba proyectando? Bueno, hay un sector mucho más militarizado. Hay unos 250.000, por ejemplo, reservistas, veteranos de guerra, que están muy involucrados en los entrenamientos, por ejemplo. Son estas personas del batallón Azov y de otros grupos que son los que están implicados en los entrenamientos. Hay por ejemplo, algo que no es anecdótico, que es, por ejemplo, un veterano que es el dueño de una pizzería, que se llama Veteran Pizza, hizo un post en su Facebook para promover que el que compre un arma puede obtener una pizza gratis. Esto lo hacía de alguna forma vanagloriando a la gente que está comprando armas, porque es lo que está sucediendo también. No solamente se está entrenando, se está comprando armas. Esto, por un lado, es gente que lo hace, dice, por defensa propia, pero también hay mucha preocupación porque esta situación está generando una situación de peligro potencial para gente que no sabe usar esas armas. Entonces hay como una necesidad, un llamado, por ejemplo, de estos veteranos a no solo comprar las armas, sino a entrenar. Entonces, bueno, hay todos los sábados, sobre todo, hay estas unidades de defensa territorial que se reúnen en las afueras de acá de Kiev, en un bosque, donde hacen estos entrenamientos que estamos viendo en imágenes. Y de ahí tenés profesores, profesionales independientes, tenés gente de los servicios básicos, ¿no? Médicos, enfermeras, hay de todo. De hecho, hay gente que va con sus familias. Obviamente esto, para algunos sectores de la sociedad ucraniana, quieren tener mucho cuidado porque dicen que los medios internacionales están tomando estas imágenes para promover una idea que no es tan real de una sociedad, ¿no? De que lleva, por ejemplo, a sus niños a la guerra, ¿no? Entonces hay como un debate en la sociedad sobre este tema, lo que está sucediendo, pero mucha gente ya se está como involucrando porque realmente temen que pase algo, ¿no? Y el argumento es, yo voy a defender mi hogar. Pero bueno, también tenemos gente que lo que quiere es, en caso de un conflicto, poder escapar, tener una vía de escape. Tener una vía de escape. Es realmente muy, muy impresionante lo que contás y las imágenes que vemos. Y vamos a escuchar el testimonio de un soldado norteamericano, justamente en las tareas de entrenamiento de civiles ante el escenario de una eventual invasión. Vamos a escuchar. The Russians are stacking up on the border. Ukraine has every right to be a sovereign country, same as the United States, and I think that's worth defending. You know, fighting the Taliban, you see the things that they did wrong that they could have done to win against you. So I want to take those skills and I want to apply them so that we can exploit the weaknesses of a conventional occupying force. A little bit to grapple with that, to teach, you know, a 13-year-old kid to shoot bodies as he went across the street. But in the end, it's better that he know how to wage war than watch his family or himself be lined up and shot.
Bueno, y ahí escuchábamos a un norteamericano y por supuesto la gran pregunta, también a propósito de las declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris, es exactamente cómo se puede involucrar Estados Unidos. ¿Qué pasa si no se involucra tanto militarmente? ¿Cuáles son estas sanciones sin precedentes de las que habló la vicepresidenta norteamericana? Marcos, te extiendo la pregunta a vos, aunque entiendo que todo es incertidumbre a estas horas, pero ¿cuáles son las hipótesis que manejan los expertos? Bueno, lo que dijo ayer el presidente Biden, Carolina, tiene que ver con que tal vez no vamos a ver que Estados Unidos se involucre directamente. Y con esto me refiero a que haya tropas de Estados Unidos en la frontera esperando a ver qué puede hacer Rusia. Obviamente se han mandado efectivos más de 3.000 a la zona de influencia, a la zona que está dentro de lo que sería la OTAN para dar ese apoyo. Pero básicamente la participación de Estados Unidos tiene que ver con esto que veíamos. Gente entrenando a civiles, o sea, efectivos militares entrenando a civiles, muchísimo dinero para apoyar a Ucrania y también hay mucha alerta, mucha cautela con respecto a lo que pueda pasar y que lo repetíamos en la salida anterior a nivel de ataques informáticos, porque una vez más decimos que estamos en las puertas de un conflicto, pero esto no va a ser una guerra convencional como la que ya hemos visto anteriormente o como fue la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra, como lo decía Juan, tiene que ver con la información, con el manejo de la información y por eso muchos de los efectivos estadounidenses que han viajado a Europa son expertos informáticos porque saben que los rusos pueden, o creen ellos que los rusos pueden llevar adelante ataques informáticos que no solo van a afectar la zona del conflicto, sino que también pueden afectar aquí a los Estados Unidos. Por eso les decíamos recién que están en alerta los hospitales, los bancos, los sistemas de seguridad, los sistemas que tienen que ver con la transferencia de energía, porque un ataque informático podría paralizar a Estados Unidos, claro. Carolina, y ese es el gran miedo que se tiene. Además, recuerden ustedes, y lo decíamos recién, que ya hay antecedentes de que los rusos son muy efectivos en montar estas campañas de propaganda. ¿Por qué? Porque quieren monopolizar la información y aquel que lo logre, aquel que pueda manejar la información, que pueda manejar los reportes periodísticos, puede conseguir apoyo, puede conseguir adeptos para una invasión que nadie cree que Rusia tenga razón para llevarla adelante y que obviamente podría ser la puerta para desatar un conflicto global. Claro que si Rusia está montando estas campañas de información y está buscando la excusa perfecta para hacerlo, estos podrían ser los motivos para que haga lo que creen que falta, nada más, un solo paso, que sería atacar, Carolina. Bueno, Marcos, es muy importante el contexto que nos dabas y también lo que nos mencionabas antes, ¿no? Que este tema está creciendo en la opinión pública norteamericana, por supuesto, en el mundo entero, pero está creciendo en el peso que ocupa y, por supuesto, tiene centralidad absoluta para la agenda del presidente Biden. Volvemos al principio de este TN Internacional, donde te decíamos que los ojos del mundo están puestos en estos dos lugares y, por supuesto, en la región donde ha recrudecido la tensión que hay que decir, ya lleva muchos años y se ha cobrado muchas vidas, que es la zona del Donbass. Pero, por supuesto, políticamente estamos mirando Kiev en Ucrania y Moscú, Rusia. ¿Qué movimientos se harán? El secretario de Defensa, Austin, el secretario de Defensa norteamericano, habla de una movilización para un ataque por parte de Rusia. La vicepresidenta norteamericana, te repetimos, habla de sanciones sin precedentes para Rusia. Pero la pregunta, y vuelvo al contacto con Lila Roldán, ex embajadora argentina en Kiev y directora de estudios euroasiáticos del CARI. Lila, ¿por qué ahora? Porque esto sucede en un momento específico. Si bien, como usted bien dijo, y me parece importante recalcarlo, esta zona de la que estamos hablando, esta zona roja del conflicto, por supuesto, lleva en esta tensión y en estos niveles de violencia ya varios años, ¿no? Pero ¿por qué ahora el recrudecimiento y por qué ahora este escenario tan extremo? Bueno, yo creo que esto tiene que ver otra vez con el tema de la reconfiguración geopolítica a nivel mundial y de este afán de reestructurar la arquitectura de seguridad.
no nos olvidemos que ha habido varios pasos previos, digamos, en este sentido de avanzar hacia una modificación de esta arquitectura de seguridad y de la conformación de la OTAN. Protestas permanentes a partir de la anexión de los ex-estados de la Unión Soviética o ex-repúblicas a la OTAN, la reacción de Rusia en 2008 ante la posibilidad de que Georgia se asociara a la OTAN, que resultó en una guerra de 8 días en agosto del 2008, la reacción inmediata de Rusia ante la posibilidad que Ucrania accediera a la Unión Europea en el 2013, noviembre del 2013, cuando debía aprobarse el acuerdo en Vilnius, inmediatamente ofreció un préstamo de 15.000 millones de dólares al presidente ucraniano en ese momento, Yanukovych, para evitar la firma del acuerdo y atraerlo hacia la comunidad euroasiática. Esta última cosa no pudo hacerse porque la población no estaba de acuerdo, pero lo que sí hizo Yanukovych en el 2010 es instaurar la neutralidad en Ucrania. O sea, Ucrania ya fue neutral, que es lo que en otros términos está pidiendo el presidente Putin ahora, con esto de que no acceda a la OTAN. Fue neutral entre los años 2010 y 2014 por una modificación de la Constitución. Ahora, después de la anexión de Crimea en 2014 y el inicio del conflicto en Donbass, Ucrania volvió atrás con esa decisión de neutralidad, basándose en el peligro a su integridad física, al respeto de sus límites y de sus habitantes y a su soberanía. Y abrió la puerta para una eventual accesión a la OTAN. Esto, por supuesto, el Kremlin lo ve con mucha preocupación, por las razones que di al principio, y se fueron manifestando de distintas maneras. Estos protocolos de Minsk no se han cumplido, excepto por algún intercambio de prisioneros allá por diciembre de 2019, porque realmente es la punta de lanza que tiene ahora como un elemento de presión la Federación Rusa en ese... Y como estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo Juan Bataleme, que el conflicto probablemente se ha reducido a esta región. Pero quiero hacer agregar dos o tres detalles a lo que él expuso muy bien. La región del Donbass es mucho más amplia de lo que efectivamente está ocupada por los separatistas. Ellos ocupan alrededor de un tercio del territorio de las dos provincias de Lugansk y Donetsk que conforman el Donbass. Son dos provincias mineras, muy ricas, sobre todo Donetsk. Las autoridades, en muchos casos de estos gobiernos separatistas durante mucho tiempo, han sido funcionarios rusos desplazados a esas regiones para asumir la conducción de de estas regiones ocupadas. Por otro lado, Rusia ha expedido alrededor de 600.000 pasaportes rusos a habitantes de estas regiones, e inclusive a veces bajo amenaza de que no tengan acceso a los servicios públicos, de no aceptar los pasaportes. Y en la Constitución recientemente modificada de Rusia, en el año 2020, que es la que permite a Putin reelegirse 2 periodos más, se indicó fehacientemente, como un artículo de la Constitución, la obligación del Estado ruso de proteger a sus nacionales dentro y fuera del territorio. Claro. Y les recuerdo, Carolina, un detalle que... un detalle que acaba de ocurrir es que la Duma, que es el Parlamento ruso, solicitó al presidente Putin hace 2 o 3 días el reconocimiento de estas regiones separatistas como repúblicas independientes. Eso tiraría por tierra los protocolos de Minsk, porque entonces Rusia ya no tendría que negociar o estar pendiente de una
de una acción de Ucrania. Protocolos que ya se han, o sea, ya se han tirado por tierra con las constantes violaciones al cese del fuego. A ver, vamos ya mismo con Cecilia Guardati, que está en Kiev. Ceci, ¿tenés información hasta ahora? Sí, a ver, en este momento llegan informaciones de que hay enfrentamientos entre las fuerzas separatistas y el ejército ucraniano cerca del aeropuerto de Donetsk. Hay que recordar que ha sido una batalla muy importante en su momento, en 2014, para la toma de ese aeropuerto que terminaron ganando los separatistas. Y ahora se está dando otro enfrentamiento. Esta es información que proviene de medios de ahí, de Donetsk, con lo cual todavía hay que esperar para confirmar que sea así. Y una cosa importante es que el presidente Zelensky hoy en la reunión dijo que las sanciones se tienen que tomar ya, de forma preventiva, insistió en esta idea. Así que vemos una escalada y la presión de Ucrania de poder intentar de que las medidas se tomen en este momento ya antes de ir a una situación peor. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Por supuesto, gracias a todos por la información. Juan Bataleme y Lila Roldán, ha sido enorme el aporte que han hecho, un conflicto muy, muy complejo, así que de verdad les agradezco muchísimo por haber estado en TN Internacional y por supuesto el impecable trabajo de nuestros colegas Cecilia Guardati y Marcos Álvarez en Ucrania y en Estados Unidos.